Muy bien a todo el mundo, comenzamos con un nuevo capítulo del especial del 11 de septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Que el documental que vamos a ver ahora, que lo voy a separar nuevamente en varios capítulos, es netamente un resumen, por así decirlo, un documental que lo saca Chilevisión de archivos secretos que hace muy poco tiempo se reveló o que reveló la CIA sobre el golpe de Estado y cuál fue su participación en Chile sobre el golpe de Estado. Así que, sin nada más que decir, comenzamos a este videíto del especial o video reacción, ¿ya? Y sin más, les recuerdo que esto es un reportaje de Chilevisión Noticias, ¿ya? Y que vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos, cómo mete las garras después de saber que Chile se convierte en un gobierno socialista tirado para el comunismo, pero es socialista. Vamos para allá. Y su acompañante estadounidense Donald Kendall, presidente de Pepsi, y el fiscal general de Estados Unidos. A las 9:15, esa misma mañana, el señor Edwards está en el despacho del presidente. Henry Kissinger está ahí también. Y luego, a las 3:25 de la tarde, Nixon, Richard Helms, director de la CIA, Henry Kissinger, todos conspirando para enviar a la CIA a Chile para bloquear a Allende. Esta es la progresión dinámica de los acontecimientos. ¿Se dan cuenta que esto va más allá de Allende? Esto va mucho más allá del gobierno de Allende. Esto ya venía propulsado porque les vuelvo a decir, Chile es un país estratégicamente bien posicionado en el mundo. Nosotros tenemos islas que si tuviéramos un observatorio o un sistema como lo tiene Guantánamo, podríamos vigilar o se podría vigilar a otros países. Tenemos cielos despejados pero impresionante. Y eso permite hacer muchas cosas. Y obviamente Nixon estaba muy nervioso del Partido Socialista porque obviamente ya tenían un argumento, un discurso anti-estadounidense, anti-gobierno capitalista. Y eso molestó mucho. Por eso les digo, o sea, tienes que estar bien con Dios y con el diablo. No puedes estar de un solo lado. Tienes que crear relaciones y relaciones con otros países. Tú no te puedes cerrar porque si no vas a llevar a los hechos que pasaron en el 11 de septiembre del 73. Del 15 de septiembre de 1970, tal como lo cuentan estos documentos. Peter Kornblum, el principal experto en documentos secretos de Estados Unidos sobre Chile. Trabaja hace casi 40 años en el Archivo de Seguridad Nacional, un organismo sin fines de lucro que se dedica a buscar y pedir la desclasificación de documentos secretos. Mi tarea en Washington era obtener documentos secretos, que pudieran cambiar la historia, usar la historia para hacer historia. Gracias a él, hoy conocemos las operaciones encubiertas realizadas por Estados Unidos en Chile y sus dramáticas consecuencias. A 50 años del golpe militar en Chile, estos documentos constituyen un registro histórico sobre cómo Estados Unidos influyó en el destino de Chile desde antes de que Salvador Allende y la Unidad Popular llegaran al poder y hasta el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Aquí están parte de los 20... A ver, aquí voy a dejar algo en claro. Si bien Estados Unidos ayudó al golpe de Estado de 1973, pasó algo bastante interesante que ya se lo había mencionado en otros capítulos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando tú ayudas de esta manera tan irruptiva a un gobierno a derrotar un sistema democrático, obviamente estás buscando beneficios políticos, económicos, da lo mismo. El tema es que a Estados Unidos se le fue de las manos porque nunca pensó que la persona que se iba a quedar enfrente del gobierno iba a ser un hijo de la tan grande que se le subieron los egos a la cabeza y les iba a decir, ¿saben qué? En este momento mando yo. Y te guste o no te guste, te voy a cerrar las puertas porque a mí se me da la real gana de cerrarte las puertas. Algo que nunca pensó Estados Unidos, porque si bien los habían ayudado, ellos nunca pensaron que la persona que habían dejado, entre paréntesis, frente al gobierno de Chile, o frente al Estado de Chile,
les iba a jugar tan chueco. Le negó la petición de la isla, le negó un montón de cosas, de hecho hasta congeló el dólar. Algo bastante grave. No le devolvió ni siquiera un peso de los capitales que venían de la minería. ¿Se acuerdan que yo les había contado que Allende había nacionalizado la minería y que Estados Unidos era gran parte dueño de las acciones o el movimiento activo de la minería en Chile? Perfecto. Eso Pinochet no lo hizo, todo lo contrario. Les dio la espalda, les dijo váyanse, que les vaya muy bien y váyanse a comer donde mejor le quepa el asiento, por así decirlo. Pero veamos cómo Estados Unidos, después de ayudar, se le da vuelta y después empiezan a ayudar de alguna forma activa a terminar este gobierno. Bueno, el gobierno dictatorial. Si esto es un chiste, tras otro. Karma, yo digo. 25.000 documentos que registran las acciones, órdenes y conversaciones ejecutadas por los hombres más poderosos de Estados Unidos para influir sobre Chile. Son informes, memorandos, transcripciones de conversaciones y cables. Cuando fueron escritos, nadie esperaba que estos documentos alguna vez fueran a ser públicos. Por eso hoy muestran timbres como secreto, confidencial o zar-umbra. Esta última, una de las categorías más altas de reserva. Tuvieron que pasar décadas para que fueran desclasificados. El 4 de septiembre de 1970, Chile fue epicentro de un hito inédito en la historia del mundo. Por primera vez, un marxista ganaba las elecciones presidenciales en un país democrático. Según los documentos desclasificados, hubo un chileno que puso todos sus esfuerzos para bloquear la llegada de Salvador Allende a la presidencia. El dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, entonces uno de los empresarios más ricos de Chile, quien inició un incesante lobby después de las elecciones. Y esto es lo más entretenido de esta historia, porque Edwards, el mismo que ayudó a que no saliera Allende y ayudó tan activamente al golpe de Estado. Perdón que me ría sobre esta situación, porque esto es lo que le llamo karma. Hoy cómo voy a disfrutar estos 3 capítulos. Pero Edwards era dueño de un banco. Y después de ayudar a Estados Unidos al golpe de Estado, el señor Pinochet le quita la mayor parte y porcentaje de sus acciones y activos en ese banco. Es que el karma es delicioso. Pero de verdad, después de ayudar a matar a tanta gente, a que viviéramos 17 años de dictadura, Edward después se ve lo primero que hace después de lo que se enfrenta después del golpe de Estado, que le quitan sus acciones y parte de su riqueza, solamente porque el señor Pinochet se le dio la gana. O sea, esto es increíble, pero sigamos. Digo, karma, o sea, parece que estos capítulos los voy a llamar karma instantáneo, de verdad. Para eso, el 10 de septiembre viajó a Estados Unidos, donde fue recibido por su amigo Donald Kendall, alto ejecutivo de Pepsi y uno de los principales financistas de la campaña que en noviembre de 1968 había llevado a Richard Nixon a la Casa Blanca. Aquí en Washington no fue bien recibida la noticia de que Salvador Allende había ganado las elecciones presidenciales. En plena Guerra Fría, inmediatamente se activaron las alertas, pues un país, hasta ese entonces aliado de Estados Unidos, podía ser gobernado por el primer marxista electo democráticamente en el mundo. Al llegar a Estados Unidos, Agustín Edwards se encontró con el mejor aliado posible, Henry Kissinger, el influyente asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, quien estaba empeñado en ganar la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Según los documentos, Kissinger ayudó para que Agustín Edwards sostuviera una reunión clave con el director de la CIA, Richard Helms. El encuentro se concretó el 14 de septiembre de 1970, 10 días después del triunfo de Allende, en un céntrico hotel en Washington. Agustín Edwards fue el único chileno, civil o militar, que tuvo una reunión cara a cara con el director de la Agencia Central de Inteligencia. En el informe sobre el encuentro, escrito días después, Helms indicó que habían explorado 2 caminos para impedir el ascenso de Allende al poder: la solución política y la solución militar. La solución política implicaba que el Congreso no ratificara a Allende y esto diera paso a nuevas elecciones presidenciales. La solución militar... Ojo, ¿qué pasó? O sea, les recuerdo que el señor Allende tuvo que ir prácticamente a gallito con el otro personaje que se estaba batiendo a presidencia.
De hecho, el Congreso, los políticos no se lo querían aceptar. Él tiene que hacer un trato con la democracia cristiana para poder salir como presidente elegido. O sea, aquí la política no sirvió. Pero sigamos. Recuerden que están hablando de acceder por la fuerza a la democracia chilena mediante un golpe de las Fuerzas Armadas. Edwards, especifica el documento, se inclinaba por este camino. He was the leading Fue el informant principal informante en in Chile, Chile, pasando información sobre los planes golpistas y sus autores a la CIA. El primero y el más importante. La información que Edwards entregó sobre el ejército, la rama más importante de las Fuerzas Armadas, resultaría decisiva. El comandante en jefe, René Schneider, era un obstáculo, pues era partidario de hacer valer la Constitución y respetar la democracia. La clave para un golpe sería que el general Carlos Prats, jefe del Estado Mayor para la Defensa, se movilice, lo que implicaría neutralizar a Schneider, comandante en jefe del ejército. Tuvieron que pasar más de 50 años para que el historiador Peter Les recuerdo que Schneider no terminó muy bien. Sinceramente. Les recuerdo que su salida de gobierno no fue muy agradable. O sea, ¿se dan cuenta de cómo esto iba avanzando poco a poco? Y literalmente tú tenías un ataque por un lado y tenías tu argumento, tu disertación, por así decirlo, tan anticapitalista que era increíble. O sea, una cosa se retroalimentó con la otra, así de simple. O sea, Allende no fue capaz de ver más allá y siguió con el mismo camino, y obviamente abrió las alertas de los que ya tenían metida la mano aquí en Chile. O sea, para que Blue pudiera reconstruir una jornada que resultaría decisiva para el futuro de Chile. 15 de septiembre de 1970. 8 de la mañana. Henry Kissinger se reúne con Agustín Edwards y su acompañante estadounidense, Donald Kendall, presidente de Pepsi, y el fiscal general de Estados Unidos. A las 9:15, esa misma mañana, el señor Edwards está en el despacho del presidente. Henry Kissinger está allí también. Esta es una reunión que históricamente nunca ha sido reconocida. Agustín Edwards siempre afirmó que no recordaba tal reunión. Nunca hubo documentación sobre el encuentro. Y aquí tenemos la agenda interna del presidente que muestra una reunión a las 9:15 con Agustín Edwards, cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, solo una hora después de haberse reunido con el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Fue aquí, en la Casa Blanca, donde el 15 de septiembre de 1970, el presidente Richard Nixon le ordenó al director de la CIA, Richard Helms, poner en marcha una operación encubierta en Chile para impedir el ascenso de Salvador Allende a la presidencia. El director tema que también se les salió por la culata y que tuvieron que esperar 1000 días para el golpe de Estado, que al mismo tiempo, vuelvo a repetir, después se le da la vuelta porque el señor que queda a cargo de Chile no les hace ni caso, todo lo contrario, se los manda a sentar donde mejor le quepan. Así que sigamos viendo este hermoso karma. Te juro que voy a disfrutar esto, o sea, de verdad que voy a disfrutar esto. anotó de puño y letra las directrices de Nixon. Una posibilidad entre 10 tal vez, pero salvar Chile. $10 millones disponibles, más si es necesario. Trabajo a tiempo completo, los mejores hombres que tengamos. Hacer gritar la economía. Y así, por primera vez en la historia, quedó registro escrito de la orden de un presidente de Estados Unidos para intervenir en un país democrático. El 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado en Chile, Peter Blue, entonces de apenas 17 años, fue remecido por el llanto de una compañera de su clase de español, una chilena de 15 años llamada Eliana Logna. Bueno, profesora, había un golpe de Estado, mi presidente está muerto, mi familia estaba toda la noche tratando de llamar a nuestros parientes ahí en Santiago. No pudimos conseguir hablar con ellos. Y llorando, she was crying. Un año antes, Eliana había estado en Chile con su familia y conoció la experiencia de la Unidad Popular. My mother saw the marches in the streets in Concepcion and joined in, and I know that's a pivotal moment for her, getting closer to the popular unity movement and supporting Allende. And I know that she took that back home with her.
El 8 de septiembre de 1974 apareció en la portada del New York Times un artículo del periodista Seymour Hersh con el siguiente titular: Jefe de la CIA informa a la Cámara de Representantes sobre campaña de $8 millones contra Allende entre 1970 y 1973. Y este artículo también me cambió la vida. Lo leí y pensé, Y esto es lo entretenido, o sea, ya, aceptemos, Estados Unidos es uno de los grandes países que tú cuando mencionas conspiraciones paranoicas, tú dices, ya, Estados Unidos se va a tres pueblos con las conspiraciones paranoicas. El problema es que en Chile no fue una conspiración paranoica. En Chile fue un golpe de Estado que nos llevó 17 años y que murieron muchas personas. Y que al día de hoy tratamos de tapar el sol con un dedo, donde las embarradas más grandes empezaron antes del presidente Allende. Sí, nosotros éramos vigilados constantemente, que hasta el día de hoy estamos siendo vigilados. Eso no es una conspiración. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, Chile estratégicamente, geográficamente está muy bien puesto en el mapa. Creo que ese es nuestro peor karma. Chile está bien posicionado a nivel mundial, pero geográficamente, donde somos tan largos, donde somos tan extensos, donde tenemos islas en lugares bien espectaculares, eso nos provoca un grave problema, porque todos quieren una parte de Chile. Y eso es lo que pagamos caro durante 17 años. oh Dios mío, sabes, mi propio país fue responsable del dolor que mi ahora novia, ha estado sintiendo todo este año. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? En 1970, la base de la CIA en Santiago estaba ubicada en los últimos pisos de este edificio, a solo una cuadra del Palacio de la Moneda. Cuando Nixon da la orden de bloquear a Allende, los agentes de la CIA comenzaron a contactar a militares chilenos. En una reunión celebrada en Washington el 6 de octubre de 1970, Kissinger le recordó a la CIA que quedaban solo 18 días para la ratificación de Salvador Allende en el Congreso y que se hacía necesaria una acción drástica que impulsara a los chilenos a ponerse en movimiento. René Schneider había entrado a la... ¿Cómo vas a poner un país en movimiento cuando ellos mismos eligieron al presidente? Y aquí viene la hipocresía y aquí viene la ironía de todo este tema. ¿Por qué un país extranjero se tiene que meter en las políticas de un país? Pero me dicen, pero entonces, ¿qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Venezuela? Es su propio pueblo el que tiene que salir adelante. Ahora, si su pueblo grita ayuda al extranjero, ya es distinto. Pero en ese momento Chile no estaba pidiendo ayuda al extranjero. Sí, estamos todos intercomunicados, pero yo no creo que sea una ayuda que provoques un golpe de Estado en un país. Solamente para el beneficio de tus propios bolsillos. Que claro está, lo vuelvo a repetir, le salió el tiro por la culata. Y esto es lo más interesante. Literalmente, se les fue para atrás. 15 años y había llegado a la comandancia en jefe del ejército un año antes de la elección de Allende. Estaba casado con Carolina Arce y tenía 4 hijos. Como comandante en jefe le tocó defender la prescindencia militar de la vida política y resistir las presiones para que el ejército impidiera el ascenso de Salvador Allende. Víctor Schneider, el menor de los hijos del comandante en jefe, era entonces cadete de la escuela militar y recuerda así la respuesta de su padre a esos llamados. Y lo más importante, dejó muy claro en el Consejo de Generales que el ejército en particular y las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, apolíticas y deben respetar la Constitución. Para neutralizar a Schneider, la CIA apoyó la idea de que la mejor opción era secuestrarlo. El plan continuaría poniendo a un general golpista en la comandancia en jefe del ejército. Se culparía del secuestro a la izquierda extremista y la alarma pública sería tal que estimularía a los militares a dar un golpe. A principios de octubre, la CIA había tomado contacto con el general Roberto Bió, quien había sido pasado a retiro en el ejército tras haber encabezado el Tacnazo, una fallida rebelión militar contra el presidente Eduardo Frei Montalva en 1969. Y les vuelvo a repetir. Y les vuelvo a repetir.
esto venía desde mucho más atrás. Lo vuelvo a mencionar. Cuando tú vienes con reformas excelentes, cuando las reformas son para ayudar al pueblo, mucho mejor. El tema es cuando las reformas son demasiado violentas y pasas a llevar a otra parte. Las reformas se pueden realizar mientras sean paulatinas sin dañar, o si va a haber un golpe, un golpe de daño o un golpe colateral, por así decirlo, que aquí en Chile se dice coletazo, por lo menos que el coletazo no sea tan fuerte para que no te vengan a golpear la puerta y a gritar y decir esto es inconstitucional, o que obviamente hagas o permitas, por así decirlo, de que se empiece a armar una fuerza contraria a ti mucho más fuerte. Y eso es el caldo de cultivo, el terreno ya preparado que había encontrado Estados Unidos, o la CIA en este caso, en Chile. Ya estaba todo listo. Al retirado general Vio le entusiasmó el plan. El 13 de octubre, a 11 días de que Allende fuera ratificado por el Congreso, se dispuso a implementarlo en 48 horas. Pedía a cambio 25 pólizas de seguros en dólares para él y sus hombres. Pero el 15 de octubre, Kissinger ordenó a la CIA advertirle al retirado general de lo peligroso de una acción precipitada. Su instrucción quedó consignada en un memorando secreto bajo el punto número 5. Más tarde, Kissinger se apoyaría en esto para asegurar que ese día suspendió cualquier intentona sediciosa por parte de la CIA en Chile. Pero el propio documento desmiente esto y consigna el recado que Kissinger pide enviar a Vio. Conserve sus recursos. Ya llegará el momento de que usted y sus amigos puedan hacer algo. Seguirán teniendo nuestro respaldo. Además, en el último punto del mismo texto, se consigna que la reunión concluye con la siguiente instrucción de Kissinger a la CIA. La agencia debe continuar ejerciendo su presión en todos los puntos débiles de Allende. 3 días después, la CIA contactó al general de ejército Camilo Valenzuela, quien ya estaba trabajando con Vio para organizar un golpe. Pero entonces, una vez ejecutado el secuestro, los militares estarían listos para decretar el estado de emergencia, anular las elecciones y declarar un gobierno militar, ya que Camilo Valenzuela ascendería al cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. Todo el plan fue compartido con la CIA. La CIA lo apoyó completamente. Estamos en Las Condes, en la intersección de las calles Martín de Zamora con Américo Vespucio. Aquí, la mañana del 22 de octubre de 1970, poco después de salir de su casa, el automóvil del general René Schneider fue interceptado por varios vehículos. Schneider sacó su arma, pero no alcanzó a usarla. 3 disparos lo hirieron de gravedad. Faltaban solamente 2 días para que el Congreso ratificara el triunfo de Salvador Allende. Solo horas después del atentado, el alto mando de la CIA en Estados Unidos envió un cablegrama secreto para felicitar a sus hombres en Santiago por lo ocurrido. La estación en Santiago ha hecho una excelente labor guiando a los chilenos al punto en que se encuentran hoy y en el que puede vislumbrarse la opción de una solución militar. Cabe elogiar al director del centro y otros implicados por lograr este objetivo en circunstancias tan delicadas y en extremo difíciles. Sacaron el obstáculo. Entonces, al sacar el obstáculo, que era mi papá, ya, bueno, una fase cumplida. Pero queda la gente, queda este país, queda una institución dañada. Al día siguiente del atentado, el 23 de octubre a las 8:50 de la mañana, Nixon y Kissinger conversaron por teléfono sobre lo ocurrido. Este año, más de 5 décadas después, Kornblum encontró la transcripción de la conversación, que fue grabada en secreto y que nunca antes había sido revelada. ¿Qué está pasando en Chile?, preguntó el presidente Nixon. Ha habido un giro para peor, respondió Kissinger, pero no ha desencadenado nada más. El siguiente movimiento debería haber sido la toma del gobierno, pero eso no ha ocurrido. Nixon siguió preguntando, ¿quieres decir que si algo pasara, la gente se enfurecería tanto que llegaría a tomarse el gobierno? Y Kissinger respondió, esa era la teoría, pero se trata de un grupo bastante incompetente. Nada de lo que esperaban los sediciosos ocurrió. Es que esto es lo entretenido y lo vuelvo a decir, o sea, tanta planeación desde el Frei Padre. Mataron a un general, dañaron una institución en Chile, se amarrearon o movieron el piso en Chile. ¿Y de qué les sirvió? Para peor, tuvieron que esperar 1000 días para crear un golpe de Estado y la persona que dejan en el golpe de Estado les dice, tomen. Así de simple.
porque no los va a escuchar y les va a cerrar la puerta, y eso es lo que va a provocar que nuevamente traten de hacer planes para sacarlo del gobierno. O sea, de verdad, uno dice y vuelve a decir, las conspiraciones no existen. Sí, las conspiraciones existen, y aquí está la clave y en realidad la realidad y las pruebas que las conspiraciones en cada país sí existen. Depende del país a quien le caigas mal. Todos los sectores repudiaron el atentado y nadie culpó a la izquierda ni pidió a los militares intervenir. 2 días después, el 24 de octubre, Allende, quien había obtenido poco más del 36% de los votos en la elección presidencial, fue ratificado por una amplia mayoría en el Congreso gracias a un acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Horas después, en la madrugada del 25 de octubre, Schneider murió. El hecho se convirtió en el primer magnicidio político en el Chile moderno. Tanto el general Camilo Valenzuela como Roberto Bió fueron detenidos y condenados por su vinculación con el crimen. Un informe de la CIA del año 2000 insiste en que la agencia no tuvo responsabilidad en el asesinato de Schneider, pero agrega que le pagó $35.000 a los autores materiales que no habían sido apresados por razones humanitarias. En reemplazo de Schneider, asumió a la cabeza del ejército su amigo, el general Carlos Prats, quien también era un estricto constitucionalista. Otro cálculo en el que fallaron los complotadores. Salvador Allende asumió como presidente del... ¿Y por qué fallan? Porque esto es lo interesante. Personas como Pratt, personas como Schneider, estaban con el antiguo juramento de los militares. Honrar a mi patria, servir a mi patria y servir a mi gente. No servir a los gobiernos. No, era mantener resguardada la patria. Porque para ellos primero estaba su patria, su gente. Bueno, su patria, la bandera, su gente. Y después venían los partidos políticos, y tenemos que aceptar que el gobierno, los militares, las distintas ramas armadas, jamás deberían vestirse con un color político. Jamás. Pero bueno, sigamos adelante. El 3 de noviembre de 1970. Se inició así la vía chilena al socialismo, un inédito proceso que, según Allende describía, buscaba avanzar hacia un modelo socialista de manera pacífica y sin romper con la legalidad. 50 años después sigue habiendo una pregunta fundamental, básica y sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se preocupó tanto por la elección de Salvador Allende en un pequeño país tan lejano? Un país que el propio Henry Kissinger había menospreciado como una daga apuntada al corazón de la Antártida. Y la respuesta está en este documento. En un memorando secreto, 2 días después de que Allende asumiera la presidencia, Henry Kissinger expuso ante Nixon por qué era indispensable para Estados Unidos que la Unidad Popular fracasara. Al día siguiente, Nixon ordenaría la intervención a gran escala. En el documento, que se mantuvo en secreto durante décadas, hasta que Peter Cromwell lo descubrió, Kissinger cataloga la elección de Allende como uno de los desafíos más serios con los que nos hemos encontrado en este hemisferio. Y afirma, la resolución que adopte usted al respecto puede ser la decisión más histórica y complicada de las que tome este año en asuntos de política exterior. Y uno revisa los documentos y es Kissinger argumentando ante el presidente Nixon que Estados Unidos no puede tener un modus vivendi con el gobierno de Allende. Que debemos hacer todo lo posible para socavarlo. Y lees las razones que da, y hay una razón en particular que sobresale por encima de todas las demás. Si los socialistas o las coaliciones de izquierda van a ser elegidos democráticamente, no solo en Chile, sino eventualmente en Europa, todo el tablero estratégico en el que Kissinger está jugando cambiará. Así que le dice a Nixon, lo que ocurra en Chile afectará a nuestra propia forma de entender nuestro papel en el mundo. La generalización por inmigración de fenómenos similares en otros países afectaría de modo significativo el equilibrio mundial y, en consecuencia, la posición que ocupamos nosotros en él. Esto es lo que más le importa a Kissinger, el equilibrio del mundo durante la Guerra Fría. En la minuta, Kissinger deja claro que está proponiendo intervenir en un país democrático, algo que contradecía los valores que Estados Unidos decía defender históricamente. Animado por Kissinger, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, Nixon ordenó un boicot a gran escala contra el gobierno de Allende, un asedio creciente y duradero, pero manteniendo las formas en público. Las notas manuscritas del director de la CIA resumen así la orden de Nixon.
si hay alguna manera de derrocar a Allende, mejor hacerlo. Entonces la CIA puso en marcha una serie de operaciones encubiertas aprobadas por el presidente de Estados Unidos. 1. Acción política para dividir y debilitar a la coalición de Allende. 2. Mantener y aumentar contactos entre los militares chilenos. 3. Proveer apoyo a grupos y partidos no marxistas en la oposición chilena. 4. Ayudar a ciertos periódicos y otros medios de comunicación en Chile que puedan manifestarse contra el gobierno de Allende. 5. Usar algunos medios, cuyos nombres están tachados, para resaltar la subversión del proceso democrático de Allende y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile. More than $2 million. Y ahí estamos hablando de la visita de Fidel Castro, las entregas del armamento, el movimiento de MIR y al mismo tiempo de la contraparte Acción Patriótica, extrema derecha y no sé qué otros grupos más. O sea, literalmente Chile jugó en las manos de la CIA. Tienen buenas estadísticas, o sea, buenos estadistas, de eso no hay que negarlo, porque para ser un país de tal manera de poder manejar dos oposiciones tan fuertes a la manera que se les da la gana y obviamente teniendo un presidente que con su discurso lo único que hace es meter el dedo en la llaga, obviamente vas a terminar ganando y moviendo este pequeño tablero de ajedrez como a ti se te da la real gana. Lo bueno de todo esto, vuelvo a decir, es el karma que se le devuelve a Estados Unidos por querer ayudar al gobierno dictatorial. Y eso, para mí, es un gusto. Más de $2 millones fueron directamente a El Mercurio. No para sostenerlo como símbolo de la prensa libre, sino para asegurarse de que hubiera un megáfono de propaganda anti-allendista, que creara una situación social muy caótica y difícil para la capacidad de gobernar de Allende. Paralelamente, Estados Unidos puso en marcha un bloqueo. Miren lo interesante, o sea, le entregaban dineros a El Mercurio, que es un diario bastante fuerte en Chile y que siempre se ha sabido que es de derecha, ¿ya? Y esto me hace pensar y sacar la conclusión de que, por favor, no se dejen cegar solamente por un solo medio de noticia. Revisen, busquen en otras partes. Quizás buscar opiniones que no estén tan ordenadas o tan esquematizadas frente a una situación X. Busquen los debates, busquen la situación casi in situ para ver qué es lo que pasa. Tenemos el internet, todo funciona prácticamente en tiempo real. No cuesta nada seguir buscando y hacerte tú mismo una situación completa de este estratagema que hasta nos damos cuenta que las noticias también están incorporadas, cuando en realidad lo más chistoso de estos tendrían que ser los periodistas los primeros en gritar la verdad, porque su juramento hipocrático es ese, siempre decir la verdad, algo que no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que vendernos siempre al mejor postor si queremos tener un plato en la mesa. La pregunta es, para estrangular. Disculpe, la pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto a vender de tu integridad para tener ese plato en la economía mesa? Chilena, frenando Préstamos y otras ayudas económicas internacionales. El manejo de la economía tampoco ayudó. El gasto público se mantuvo a pesar de la baja del precio del cobre y la caída de la producción interna. Hundió la escasez y la inflación se disparó. Se extremó la polarización, con violentos choques callejeros entre grupos de izquierda y derecha. La propia coalición de gobierno de Allende, la Unidad Popular, se dividió en dos bandos. Uno que propiciaba moderar los cambios y otro que planteaba avanzar sin transar. Y el presidente nunca fue capaz de ordenar a sus partidos. En 1972 cundieron las tomas organizadas por la izquierda. El paro camionero de octubre, apoyado por la CIA, paralizó el país y los militares fueron llamados al gabinete. En noviembre, el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, asumió el Ministerio del Interior. 4 meses después, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la oposición, compuesta por la derecha y la democracia cristiana, intentó conseguir el quórum para destituir a Allende por la vía legal.
Pero sus resultados estuvieron lejos de eso. La Unidad Popular subió su representación a un 43%. Y aunque la oposición obtuvo un 54,7%, no consiguió los cupos parlamentarios necesarios para destituir al presidente. Al cerrarse la vía legal, se abría la puerta a un golpe militar. A partir de 1971, el puesto de la CIA en Santiago había comenzado a reclutar informantes entre la alta oficialidad militar para identificar a potenciales líderes de un lanzamiento. La CIA se detuvo en el segundo al mando del ejército, el general Augusto Pinochet. Un cable secreto enviado desde Santiago lo describía así. El general... Y esto es lo más entretenido. Miran al pelotudo que menos... Bueno, ahí van a ver la descripción. Pero esto es muy entretenido. Cómo ponen su fe en una sola persona y esa persona después literalmente les hace la desconocida. Si te he visto, no me acuerdo de ti. Augusto Pinochet Ugarte evitó hacer comentarios políticos que revelaran sus pensamientos más hondos. Esto es completamente consistente con su conocido patrón. Él es cauteloso y discreto sobre asuntos políticos. El cable también describía a su mujer, Lucía Ilián. Decía... Su mujer apoyó comentarios de otros invitados de que el gobierno se estaba metiendo en aguas profundas con su orientación actual. Un año después, otro cablegrama de la CIA, fechado en septiembre de 1972, señalaba que Pinochet podría haber variado su actitud. Pinochet, antes un estricto constitucionalista, admitió de mala gana que ahora tiene dudas, que Allende debe ser forzado a renunciar o ser eliminado. La presión sobre el ejército aumentó al punto de que las esposas de varios integrantes del cuerpo de generales protestaron contra el general Prats, pidiéndole la renuncia. Cuando supo que había perdido la confianza de sus generales, a fines de agosto de 1973, Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército. Propuesto por el general Prats, Allende nombró en su reemplazo a Augusto Pinochet, considerado hasta ese momento un general constitucionalista. Pero el 9 de septiembre de 1973, Pinochet cedió a la presión de la Armada y la Fuerza Aérea. Se sumó al plan golpista solo 48 horas antes de su ejecución. La CIA se enteró de la fecha exacta del golpe contra Allende 2 días antes del 11 de septiembre de 1973. El 12 de septiembre de 1973, un reporte de la CIA informó lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, con la ayuda de la policía, han asumido el control de Chile. Una junta de 4 hombres, compuesta por los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, planea gobernar con el Consejo de Civiles, hombres de negocios y líderes gremiales, no líderes políticos que se opusieron a Allende. Los 3 jefes militares de la Junta son todos líderes respetados y experimentados. Han declarado el Congreso en receso. 5 días después del golpe, el presidente Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, conversaron sobre lo que estaba sucediendo en Chile. El asunto de Chile se está consolidando y, por supuesto, los diarios se están quejando porque un gobierno procomunista ha sido derrocado, le dijo Kissinger a Nixon. Y siguió, en vez de estar celebrando. Entonces hablaron sobre el rol de Estados Unidos en el golpe en Chile. Nosotros no hemos tenido nada que ver. Y esto es lo interesante, cómo el golpe en Chile, o sea, ustedes dicen, ya Chile, ¿qué tiene que ver? Chile literalmente ha sido pionero en varias cosas. Pionero en un gobierno socialista, pionero en poner a la primera mujer a través de una presidencia latinoamericana, primero en varias cosas. Lo más entretenido de esto es que tanto le tenían miedo al comunismo o al socialismo que te pusieron al peor de los diablos arriba. Una persona que literalmente les metió el gol donde mejor le cabía. O sea, pusieron tanto hincapié en que detener las cosas en Chile, que el socialismo se terminara, cuando pusieron a una persona que le interesaba 3 cojones. Por así decirlo, el capitalismo, el socialismo da lo mismo. Lo que le interesaba era llenarse los bolsillos. ¿Por qué? Porque su mujer también influenció mucho en eso. De hecho, muchos le echan la culpa a la mujer más que a Pinochet, pero los dos son iguales, igual de asesinos. Eso está claro. Lo bueno es que los dos ya están muertos, dijo Nixon. Nosotros no hemos hecho nada, respondió Kissinger, y aclaró. Quiero decir, los hemos ayudado.
palabra tachada, ha creado las condiciones necesarias posibles. Ese tachado, explica Peter Conblue, se refiere a la CIA. La CIA creó las mejores condiciones posibles. En la era de Eisenhower, asumió Kissinger, seríamos héroes. El ministro de Defensa chileno, Orlando Letelier, murió víctima de un atentado contra su automóvil. También fue víctima fatal del atentado de la señora Ronnie Moffitt. Hubo un encubrimiento de varios años de ese acto de terrorismo internacional y nos llevó mucho tiempo. Tuvieron que pasar 40 años desde el asesinato de Letelier Moffitt para conseguir el documento más importante, un análisis que hizo la CIA de sus propios archivos en 1987. Estamos en Sheridan Circle. En este lugar estalló la bomba, apenas a 14 cuadras de la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos, en el barrio de las Embajadas. ¿Por qué asesinaron a Orlando Letelier? ¿Pudo la Casa Blanca evitar el atentado? ¿Cuán implicado estaba Pinochet en este doble crimen y hasta dónde la identificación de los ejecutores puso en jaque su liderazgo en el ejército? ¿Cómo fue su secreta guerra con el jefe de la DINA, Manuel Contreras, para protegerse? Por décadas, las respuestas a estas preguntas se mantuvieron en secreto. Hoy, a casi medio siglo del asesinato del ex canciller chileno y de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffitt, y gracias a los documentos desclasificados por Peter Conblue y otros investigadores como él, podemos conocer la verdad. Orlando Letelier tenía entonces 44 años. Había sido embajador de la Unidad Popular en Estados Unidos y ministro del gobierno de Salvador Allende. El 30 de agosto de 1973, días antes del golpe, Orlando Letelier juró como ministro de Defensa y el general Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. Después del golpe, la junta militar presidida por Pinochet apresó y luego exilió a Orlando Letelier. A ver, ¿qué es lo que pasa? Estos asesinatos nunca se iban a detener porque para la cúpula chilena, para la inteligencia chilena, esencialmente extremista en el lado de Pinochet, era muy importante deshacerse de cualquier problema que les pudiera surgir a futuro. Y Letelier era uno de esos problemas porque a pesar de todo y haber salido de Chile, aún tenía mucho favoritismo entre los chilenos. Y obviamente a la CIA se les fue de las manos. Sí, entiéndanlo, esta operación se les fue de las manos, literalmente. O sea, desde que mataron a Snyder y después con todas las cosas consecutivas que les pasó. O sea, literal, esta operación no les sirvió de nada. Dirán, pero a ver, ¿hubo un golpe de Estado? No. Porque de verdad que se les va de las manos. O sea, ya después no saben cómo controlarlo. ¿Y cómo lo logran controlar? Sacando el gobierno dictatorial. El problema es que nunca pensaron que este tipo iba a dejar tan bien las cosas amarradas, que se iba a convertir en senador designado durante muchos años más. Si fue un caos, de verdad que fue un caos. Orlando Letelier merece un enorme reconocimiento histórico. Se convirtió en el principal exiliado chileno en la oposición a Pinochet. Tenía prestigio, tenía porte, tenía elegancia de caballero. Y era muy respetado en la comunidad internacional. Para decirlo de otra manera, no había ningún chileno que tuviera más contacto en Washington que Orlando Letelier. No había nadie que tuviera más acceso al Congreso que Orlando Letelier. En Washington, Orlando Letelier vivía con su esposa, la artista Isabel Morel, y sus 4 hijos, Cristian, José, Francisco y Juan Pablo. Un cuarto para las 10. Teléfono. Isabel anda al hospital George Washington porque tuvieron un accidente. Llegamos al hospital, estaba así la gente. Montón de gente afuera, periodistas. Y decían, she's the wife, she's the wife. No están hablando de mí. Ya, subí al piso que me dijeron, entró a un cuarto y estaba Michael Moffett de cabeza en un escritorio llorando. Digo, Michael, ¿qué pasó? Y me dice, they got my baby too. ¿Qué? ¿Qué le hicieron a la Ronnie? La mataron también. Esa mañana del atentado, Orlando Letelier viajaba con su colega Ronnie Moffitt, funcionaria del Instituto de Estudios Políticos, y el marido de esta, Michael Moffitt, asistente de Orlando Letelier. Ronnie Moffitt tenía 25 años. Su esposo Michael, de la misma edad, fue el único sobreviviente. I heard what I recall to the best of my memory was a buzz and saw a flash up my upper, direction on my upper right hand. There seemed to be a little pause and the car exploded. And my wife walked away from the car and I kind of fell out the window. Orlando was pinned under the car. And I tried to move the car and I tried to get it out. I couldn't.
By that time, we were fortunate that there was a doctor, a woman from George Washington, riding behind us. She attended to my wife, but Orlando Letelier fue enterrado en Caracas, Venezuela, porque ni él ni su familia podían ingresar a Chile. El Instituto de Estudios Políticos es un organismo no gubernamental de izquierda al que llegó a trabajar Orlando Letelier en Washington. Tras el atentado, su viuda Isabel Morel se integró al equipo y continuó con la labor de su marido. En 1979, Peter Kornblum y su pareja chilena, Eliana Lovelock, se mudaron a Washington y contactaron a Isabel Morel, a quien habían conocido poco antes. entramos a la oficina de Isabel y ella le dice a Eliana, pero Elianita, ¿qué estás haciendo aquí? Y Eliana le dice, bueno, mi novio va a ir a la universidad y yo estoy buscando trabajo. Ah, bueno, vas a trabajar conmigo. Peter estaba dedicado a la causa chilena desde el primer momento, creo que desde el momento en que conoció a Eliana. ¿Saben una de las cosas que a uno le queda claro cuando recibe un golpe, como saber que tu país o los gobernantes de tu país atentaron contra tu pareja solamente porque era peligrosa en otro país? Es agarrarte en este caso la falda bien puesta y seguir luchando por obviamente el bienestar alejado y seguir la herencia, o por así decirlo, seguir el trabajo que deja tu pareja. Nuevamente, algo que a Chile, o en esos momentos, la cúpula de inteligencia del señor Pinochet nunca pensó que pasaría, porque en realidad tenían a la mujer bien por debajo de donde ellos pensaban. Interesante cuando el señor Pinochet en realidad estaba casado con una mujer de un carácter, pero bastante fuerte. Muy complicada la señora. Llegando a Washington, su tema era siempre Chile. Se entrenó como investigador y como obsesionado con los documentos. Como lo prueban los documentos, el secretario de Estado, Henry Kissinger, había sido el cerebro del plan para desestabilizar a Allende y ahora apoyaba con fuerza a la dictadura de Pinochet. Por desagradable que puedan resultar sus actos, este gobierno es preferible al de Allende para nosotros. En enero de 1975, un documento de la DIA, la Agencia de Inteligencia Militar Estadounidense, describía así a Pinochet. Tranquilo, sosegado, muy serio, muy honesto, trabajador, aplicado, padre y marido tolerante y cariñoso de vida muy modesta, bebe whisky escocés y pisco sour, fuma cigarrillos y le gustan las fiestas. En septiembre de 1975, Kissinger se reunió con el canciller chileno, almirante Patricio Carvajal. So he goes in for a meeting with the Chilean foreign minister, who says, I want to thank you for giving us this opportunity today. And Kissinger says, well, I read my briefing paper for this meeting, and it's nothing but human rights. The State Department's full of people who have a vocation for the church. There are not enough churches for them. They went into the Department of State. If you're the foreign minister of Chile, Pinochet's Chile, and you hear Kissinger saying, my State Department is full of people who should be in church, not in state. What do you think? You're getting a green light. Los documentos demuestran que la CIA y Kissinger sabían que en Chile operaba un violento aparato represivo a cargo de torturar y asesinar opositores. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Su jefe era el coronel de ejército Manuel Contreras. En un cable de febrero de 1974, una de estas fuentes contó que en Chile había 3 poderes: Pinochet, Dios y la DINA. La CIA apoyó a la DINA en adiestramiento y organización. En 1974, su subdirector Vernon Walters viajó a Santiago y se reunió con Augusto Pinochet para comprometer esta ayuda. Pero el secreto mejor guardado de la CIA sobre su relación con la DINA era otro. El informante de más alto nivel de la DINA que tenía en su nómina era nada menos que el propio general Manuel Contreras. Según el informe titulado Uno de los muy grandes asesinos, hijo de la gran de su madre, y que vivió en una cárcel de lujo hasta el último momento de sus días. ¿Será hijo? Y ellos apoyaron a este gran asesino. Espero que la mayoría, si están muertos, que estén revolviéndose en su tumba. Porque eso no es ni para perdonar, ni siquiera Dios.
Eso sí, no lo niego, y lo digo con bronca. Actividades de la CIA en Chile, en mayo y junio de 1975, elementos dentro de la CIA recomendaron establecer una relación pagada con Manuel Contreras para obtener inteligencia basada en su posición única y acceso a Augusto Pinochet. Sabían que se reunía todos los días con Pinochet. Pensaban que podía darles mucha información sobre lo que estaba pasando aquí. Gracias a sus buenos vínculos con la DINA, la inteligencia estadounidense consiguió en 1975 un completo organigrama de su estructura secreta. Un detalle de los documentos llamó la atención de los estadounidenses: la existencia de una brigada exterior para cumplir misiones fuera de Chile. Y esto es lo interesante, apoyan el golpe de Estado, preparan a un asesino. Chile defiende a este asesino y literalmente nos vendió por 3 pesos a Estados Unidos. País que en estos momentos, o sea, en esos momentos, y servicio de inteligencia, y en esos momentos va a rezongar y se va a quejar porque se dieron cuenta que pusieron literalmente a la persona menos idónea, porque literal se metió en el patio de su casa a tirar una bomba y a matar gente que le molestaba a Chile. ¿Alguien notó la ironía de esta situación? ¿O soy la única que lo notó? El 30 de septiembre de 1974, cuando Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, volvían a su departamento en Buenos Aires, donde se habían exiliado, una bomba cayó en su vehículo, provocando la muerte de ambos. Un año después, en octubre de 1975, la DINA atentó en Roma contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. Ambos sobrevivieron con secuelas de por vida. Pese a las violaciones a los derechos humanos y a los indicios de que la brigada exterior de la DINA estaba asesinando opositores fuera de Chile, Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Gerald Ford, seguía jugado a fondo para que Estados Unidos apoyara a la dictadura de Augusto Pinochet. Kissinger llegó a Santiago en junio de 1976 para participar en la Asamblea General de la OEA. En Estados Unidos crecían las críticas por las ejecuciones, la desaparición forzada de personas, los prisioneros políticos y otros atropellos. Por estas razones, en su discurso ante la Asamblea General de la OEA, Henry Kissinger criticó a Chile. Pero, como detallan los documentos, en una reunión privada, Kissinger le dijo a Pinochet: en Estados Unidos simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer aquí. Pinochet se quejó: estamos siendo constantemente atacados. Letelier tiene acceso al Congreso. Creemos que eres una víctima de la propaganda de izquierda a nivel internacional y que tu mayor crimen fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista. Le agradecemos el servicio que prestó a Occidente al derrocar a Allende. Ese fue el mensaje que le verbalizó al general Pinochet, cara a cara. Si eso no es una luz verde, no sé lo que es. Un mes después de la visita de Henry Kissinger, la DINA puso en marcha el plan para asesinar a Orlando Letelier. Desde la estación de la CIA en Santiago, ubicada por entonces en este edificio, se envió la primera alerta sobre una incipiente alianza entre las dictaduras militares de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La Operación Cóndor, impulsada por Manuel Contreras, buscaba que los aparatos represivos de estos países trabajaran en conjunto para perseguir y exterminar opositores. El 30 de julio de 1976, la CIA informó que la Operación Cóndor planeaba desplegar escuadrones de la muerte fuera de sus fronteras para asesinar opositores. Esto incluía países europeos. A ver, ¿qué es el Escuadrón de la Muerte y por qué habla de la Operación Cóndor, que se lo había mencionado en el capítulo anterior? Los escuadrones de la muerte eran literalmente helicópteros que sobrevolaban lugares que habían detenidos políticos, opositores supuestamente al gobierno. ¿Y por qué digo opositores supuestamente? Porque muchas veces no eran opositores, eran personas que vivían en su casa tranquilamente y se le caían mal al vecino. El vecino decía: ¿saben qué? Yo tengo un vecino comunista preparando un golpe, una bomba, un atentado. Llegaban los militares sin preguntar y sin averiguar, le hacían lo peor y luego lo tiraban a la calle, si es que se lograban salvar. Si no, quedaban encarcelados y eran asesinados con los escuadrones de la muerte. El pasillo del patíbulo, que se le conocía, pero era vía aérea. Esas son las situaciones que pasan en Chile y pasaron
en esos 17 años, apoyados por la CIA, lo vuelvo a mencionar. Por eso les digo, esto es una verdadera ironía. 3 días después de esa alerta, el vicesecretario para América Latina, Harry Schlaudemann, le recomendó a Henry Kissinger por escrito advertir a las dictaduras del Cono Sur que Estados Unidos sabía de estos planes homicidas y que los detuvieran. Vamos a escribir una demarche y vamos a presentársela a Pinochet, vamos a presentársela al general Videla en Argentina y a los altos generales en Uruguay. El 23 de agosto, después de semanas de deliberación, el secretario de Estado Henry Kissinger le ordenó a los embajadores de Estados Unidos en Chile, Argentina y Uruguay que se comunicaran con la autoridad más alta de cada uno de esos países, idealmente con el jefe de Estado, para hacerle una advertencia. El mensaje decía: existen rumores de que la cooperación incluye planes para el asesinato de subversivos políticos y figuras prominentes, tanto dentro de ciertos países del Cono Sur como en el extranjero. Nos sentimos obligados a manifestar nuestra honda preocupación. Si hay siquiera un asomo de verdad en estos rumores, podrían causar un serio conflicto moral y político. Sin embargo, 2 embajadores se resistieron a entregar el mensaje, entre ellos el representante en Santiago. Viene la resistencia. Harry Schlaudemann tiene que volver a Kissinger y decirle: ¿qué quieres hacer? 4 días después, en un memorándum fechado el 30 de agosto de 1976, Schlaudemann insistió ante Kissinger: lo que estamos tratando de interceptar es una serie de asesinatos a nivel transnacional que causarán grave daño al estatus y prestigio internacional de los países involucrados. Pasarían semanas para que Kissinger tomara una decisión sobre Cóndor. Kissinger responde por... Ya chicos, dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Me voy despidiendo y si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, con un fuerte abrazo, un beso enorme. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de este especial. Que en estos momentos me estoy sonriendo porque literalmente el karma es pero hermoso. Bye bye.